El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Carlos Francisco Falla es, para quienes lo conocemos, un prohombre, es una figura del Huila y es una persona que le ha aportado mucho a nuestro departamento. Yo lo conozco desde sus tiempos de alcalde y de secretario. Carlos Francisco, tenga usted buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Un orgullo para mí estar aquí en su compañía. Se le ha puesto el cabello blanco, pero abundante sigue. Una belleza, sí, una belleza. El cabello blanco. Sí, claro. Sí. Claro. ¿Cómo le va en la vida? No, bien. Por eso es que me gustaría escuchar pronto algo que tenga que ver con el cabello blanco. Vamos a ver, ¿no? En la vida yo me siento, digamos, completo. El sentimiento ese de completitud de la que hablan, se lo expresé a mis 4 hijos cuando cumplí 70 años, en marzo de este año. Ellos viven en el exterior, me dijeron que si quería celebrarlo en alguna de las sedes de ellos, dije no, su abuela, es decir, mi mamá, está viva todavía, cuando paralizada, tenemos que celebrar el cumpleaños donde esté mi mamá. Sí, cuénteme de ella, ¿qué tiene? Demencia senil, y entonces el cerebro se le va mermando, la masa del cerebral, y empieza a perder capacidades orgánicas, y se quedó un vegetal. Tiene 90 y tantos años. 95 años. 95 años. ¿Y comenzó a perder la memoria teniendo cuántos años? Sí, cuando tenía unos 80 años. ¿Y usted está de semi-enfermero? Sí, pero de lleno a partir del fallecimiento de mi hermana, que se llamaba María Mercedes Falla, murió siendo juez aquí en Neiva. Y ella era, digamos, la que la chocholeaba. Y una vez que muere mi hermana, pues ahí sí de plano me toca quedarme acá. ¿Y de qué murió ella? De un infarto de esos que llaman... Repentino. Fulminante, sí. ¿Y tenía cuántos años? 1 año menos que yo, es decir que tenía unos 60 años. Sorpresivo y doloroso además. Doloroso porque eso fue... Pero sabe que es una muerte que yo aspiro a tener también. Ella tuvo una reunión con los rotarios, ella era rotaria. Los rotarios hacen una reunión social, en Neiva hay 2 clubes rotarios, entonces se juntan los dos y estaban haciendo en la casa de uno de ellos, y estaba rodeada en un sofá, en la mitad mi hermana, a la derecha y a la izquierda un médico, una médica y un médico, y conversando enfrente con otro médico, y ahí colapsó. Ahí quedó. ¿Y los médicos no pudieron hacer nada? No, lo único que hicieron fue testigos de una muerte repentina. Si certificaron que había fallecido, pues sí. Pero ella murió feliz, dichosa con sus rotarios. Y estaba ese día en su salsa. Sí. Cuénteme de su entorno familiar, empezando desde bien atrás. Su padre, su madre, sus hermanos, ya que empezamos por ese tema. Pues sí, ahora que está de moda cada vez más lo del empresarismo. Por ejemplo, yo de mi papá tengo que citar en una ocasión como esta que él fundó COSEPAS, que fue una de las primeras sociedades anónimas, y en este caso de transporte público de pasajeros urbanos. Y COSEPAS, cuando con el humor que tenemos nosotros decimos cosas de los sopitas. ¿Qué quiere decir COSEPAS? Pues cosas de... No, compañía de transporte de pasajeros de Neiva, eso quería que... Sociedad anónima. Socio principal mi papá y sus parientes cercanos, empezando por mi abuelo materno. Pero esa sociedad pues tuvo una vida más bien corta, porque, o no corta, sino cuando vino un régimen que ya todos sabemos, le tocó a mi papá salir de la empresa, porque otras fuerzas, otros grupos, ¿no?, que tenían el poder en ese momento, querían hacerse a lo que creían que era un negocio fabuloso. Y entonces mi papá, después de tratar de hacer algo más acá, no encontró los espacios, era como complicada la cosa, siendo que él no era beligerante partidista, era un hombre trabajador. Entonces nosotros en la familia sufrimos una especie de desplazamiento, distinto al de ahora, pero de todas maneras el efecto familiar
que el desplazamiento lo soportamos en la familia. Mi papá se fue para Venezuela. Y en un momento en que se dañaron las relaciones con Venezuela y Colombia, le avisaron a mi papá que no le iban a prorrogar el permiso de visa. Mientras que los demás colombianos se quedaron sin permiso, mi papá se regresó a Cali. Y fue la razón por la cual desde muy niño nos fuimos a vivir a Cali. Y allá estudié en el Colegio Hebreo. Le cuento pues, sí, antes señor, de que me pregunte. Y encuentro, imagínense, eso fue en el año 60, Edgar. En el año 60, la guerra mundial terminó, digámoslo así, entre el 45 y el 48, la guerra europea, la guerra en Japón. Y ya sabemos que fue una época crítica porque muchos judíos emigraron perseguidos y algunos pues llegaron a Colombia y algunos, dentro de esos algunos, a Cali. Y yo estudié entonces con ellos en el Colegio Hebreo de Cali. Entonces, nosotros salidos, desplazados de acá de Neiva por X razón económica principalmente, y llego a estudiar a un colegio en que sus padres, otros desplazados, todos en otra clase, lógicamente, sí, desplazados. Y de allá entonces viene la casi hermandad que tenemos con una persona que la vida ha hecho que usted también lo conozca, que se llama Moisés Pérsico, que fuimos compañeros de colegio. Y entonces usted ve, por ejemplo, en la familia de Pérsico, que el papá hablaba un idioma y la mamá otro, porque un judío húngaro se casaba con la polaca. Entonces ellos desde chiquitos nacen con que hablan en el idioma del abuelo materno y de la abuela paterna. Y entonces fácilmente un niño habla el castellano, el inglés, el búlgaro, el ruso, el alemán, lo que sea. Entonces para ellos hablar idiomas es como algo de su entorno familiar. Y yo, llegado de Neiva, que usted ya sabe cómo somos acá, que aquí uno le pregunta a una niña, como me tocó a mí hace poquito, con una reunión de personeritos, le dije yo a la niña, Natalia, ¿y cómo estás en inglés? Yo, a mí no me gusta, y está en sexto bachillerato, o mejor dicho, en grado 11, y no le gusta el inglés. Entonces le dije yo, pero acuérdate que, por ejemplo, a nosotros chiquitos no nos gustaba lavarnos los dientes, y muchas cosas. Pero es que no es que la vida es lo que a uno le guste, sino que la vida es amar lo que a uno le toca hacer o lo que a uno le toca vivir. A uno, por más que hablen del proyecto de vida y tal, a uno la vida le para muchas cosas que uno tiene que aprender a enseñar a amarlas. Entonces ella se reía, ¿no? Como curiosa de que un viejito como yo diciéndole esas cosas, pero bueno. Un viejito simpático, además. Bueno, Edgar, gracias. Entonces, eso es, entonces me dio la formación, digamos, amplia, estar en el Colegio Hebreo, escuchar eso de los idiomas y tal. ¿Y aprendió varios idiomas? En esa época, sí, yo me comunicaba con hebreo básico, sí, con ellos. Nosotros usábamos el idioma hebreo cuando estábamos en cine, porque no dejamos de ser muchachos. Uno llegaba a cine en Gallada. Acuérdense que estamos hablando del año 62, 63, 64, ¿sí? Entonces no había celular, no había todos esos desarrollos que hay ahora. Entonces el cine era el modo como los de segundo bachillerato, tercero, íbamos a programas los viernes o los sábados. Entonces nosotros hablamos en hebreo cosas para que la demás gente no nos entendiera. Pero pues eso es un inglés básico, es decir, un inglés de 120, 130 palabras, no más. Su padre murió. Sí. Su madre está muy enferma. ¿Cuántos hermanos tiene? Murió... Cero. ¿Eran los dos nomás? Los dos, sí. Uy, Dios mío, entonces su responsabilidad es obligatoria. ¿Es usted o es usted? ¿Ah? ¿Es usted o es usted el que cuida a su mamá? Sí, yo soy el cuidadero, ese es mi oficio principal. Tiene que hacerlo. Sí. Y lo hago con el mayor amor, con mayor gusto. ¿Y cuántos hijos? 4. ¿Con la misma mujer? Sí, por lo menos eso me dijeron. Sí, que la única que le consta es a ella. Sí. Y esos hijos ya son profesionales, ya están por el mundo. Sí, exactamente era lo que le iba a decir. Ahora que cumplí 70 años, vinieron. De regalo quieren es que vengan. Y el discurso fue, estoy feliz con ustedes porque llegué a los 70 y yo tenía un trauma de que no llegaba, porque mi papá murió de 54. Mi hermana me murió primero, entonces yo dije, ¿qué pasa? ¿Cuántos me quedan a mí? Si me muero yo quedando mi mamá viva, ese es un
una expectativa. ¿Y usted para qué piensa en eso? Pues porque se murió mi papá y se murió mi hermana, ¿por qué no me puedo morir yo? Pero bueno, yo les dije, en el caso de ustedes, yo llego a los 70 y doy por satisfecha a la vida ese regalo que me ha dado los 70 años y a ustedes. Pero lo que los veo a ustedes es que son autónomos. Otra satisfacción. Eso es la satisfacción mayor, porque en eso sí, lógicamente fue entre los dos, entre mamá y papá. Ellos fueron autónomos desde, por ejemplo, escoger la ropa diariamente que se ponían, Edgar. Sí, nosotros nunca le decían, ve, esta es la camisa, este es el pantalón, estos son los zapatos, no, ellos. Entonces ellos, a eso lo llamo yo autonomía, y en todo, no era que qué hizo, que qué tareas le pusieron, que no, ellos son autónomos. Resuelva usted. Entonces sí. Y en este momento, de los 4, 3 viven fuera, desempeñándose pues satisfactoriamente. Uno a veces sale, a veces está en Bogotá, es el que estudió matemáticas y que es actor, pues de cine y de televisión. ¿Conocido? Pedro Luis Falla se llama. ¿En qué papeles? Recuérdeme. Pues por ejemplo, para ubicarnos. Lo último es que Caracol televisión tiene un programa que es Neiva Estéreo, que es un programa de televisión que simula una emisora. Sí. Lo ve. Tu voz estéreo, sí, Tu voz estéreo. Entonces él estuvo de pareja con la que fue reina de belleza de Popayán, la caucana. Uh-huh. Pero es de apellido francés. Pero de pareja en el programa. Pareja en el programa, sí. Entonces, ¿o le le siguió gustando No. Y a ellos los cambiaron porque en Caracol, como en otras empresas, se preguntaban cómo hacer para cautivar la sintonía, qué es lo que quieren los jóvenes, qué es lo que quieren, bueno, y no saben los jóvenes qué quieren, pero resolvieron cambiar de edad, una pareja de menos edad. Claro, para sintonizarse más con los chinos. Sí, bueno, entonces, pero él ha seguido en sus cosas. Y antes de eso, pues sí, trabajó. Y él se lanzó al estrellato, llamémoslo así, en el primer programa de Expedición Robinson. Después ya se llamó distinto como se llama ahora, ¿no? Sí. Ahora tiene otro nombre, pero a mí se me grabó, fue el que participó mi hijo. Expedición Robinson. Y con el mechudo ese, que fue el que ganó. ¿Y cómo se siente el papá del muchacho exitoso ya en la televisión? No, pues yo satisfecho. O sea, claro, uno satisfecho. Se goza los triunfos de los pelados. Sí, claro, fíjese usted. Y son tipos que salieron, por ejemplo, son abstemios, no fuman. Y son dedicados, son juiciosos, son disciplinados. Sí, ¿cuál es su profesión y cómo llegó a la alcaldía de Neiva? Estudié economía, hice unos trabajos a la familia Duque en esa época de economía, de empresas de ellos acá, y me hice entonces allegado especialmente a Fernando Espina. Y en esas nombran a Olga gobernadora, y entonces los liberales le hicieron crisis, más una ala conservadora, que no aceptaba una nueva, porque no era ni el grupo tradicional que era el ospinismo y el albarismo. Entonces esta era nueva. Y entonces le hicieron la tenaza famosa. Entonces Olga acudió a la relación que ya habíamos adquirido en materia de servicios profesionales y me dijo, bueno, pues me están haciendo crisis sus copartidarios liberales. Entonces yo necesito nombrar a usted que es liberal, pero si lo nombro usted me acepta. Eso es lo que quiero que me diga. Le dije yo, cuente conmigo. Y así fue. ¿Cuánto tiempo estuvo? 10 meses. ¿Y qué hizo? ¿Qué recuerda que hizo? Pues de las cosas que hice fue, por ejemplo, demostrarle a la ciudadanía, en esa época no había la Constitución de ahora, que tanto lamentamos, ¿no? Tanto la comentamos, ¿no? Como si fuera la única vez que se hicieran derechos en Colombia. Aquí hubo unos personajes que hicieron unas construcciones por fuera de paramento, Edgar. Y entonces se hizo el procedimiento legal para demolerlas, y se demolieron. Entonces en esa época les mostré yo a la gente y a los concejales que había que respetar las normas. Entonces
Entonces, acuérdese que siempre existe el truco. Entonces, no, pero es que yo tengo licencia. Sí, usted presentó una licencia, usted presentó unos papeles, terminaron en licencia, pero es que usted dijo que el presupuesto de la obra no pasaba de los 5.000 pesos. 5.000 pesos de esa época. Y usted lo que hizo fue una construcción. Entonces, cuando usted pasa una bicicleta y le roza la pared de su negocio y le quita a usted un pedazo de eso, un sospedón de eso, entonces sí, la ley permite que usted haga el remiendo, un remiendito, porque la bicicleta llegó y le raspó y le dañó, pero no una construcción, señor. Entonces usted tiene un documento falso, que usted presentó un presupuesto de menos de 5.000 pesos y usted mire lo que hizo. Y está salido 6 o 7 metros de la línea del paramento. Usted lo que tenía que era meterse, colaborar a la ciudad. No quiso, entonces le ordené la demolición. Es decir, usted demostró que se podía ejercer con autoridad. Sí, yo sí, con autoridad, con pantalones, sin ser autoritario, sin hacer nada por fuera de la atropellar. norma. Y entonces este señor, en ambos casos me llevaron los concejales, que en esa época eran 15, y fueron todos, excepto 3, de resto los otros 12 como solidarios con el reclamante. ¿Era entonces importante el reclamante, por lo que veo? Los 3, sí, en cada caso eran personas influyentes. Yo les dije, sucede que usted fue bien recibido en Neiva, señor. De pura casualidad, los 3 casos son 3 casos de personas no huilenses, pero establecidos en Neiva desde jóvenes, desde hace rato. Entonces ya son huilenses por adopción. Entonces yo le dije, los hemos recibido muy bien, en los colegios de Neiva estudian sus hijos, en los clubes de Neiva están ustedes. ¿Por qué no le colabora a la ciudad y hace lo que tiene que hacer, pero dentro de las normas? Entonces, señores concejales, lo que pasa es que transgredió las normas, mire. Entonces terminó la cosa en el tribunal y tengo la satisfacción, Edgar, que hubo por lo menos unos 25 pleitos contra el municipio por decisiones mías. Ninguno se perdió. Ninguno. Entonces, por lo menos se actuó correctamente. ¿Después en el camino se desmanejó o cuál es el calificativo para hablar del crecimiento de la ciudad? ¿Se desorganizó, se despelotó la ciudad? Pues sí, yo creo que el crecimiento de Neiva, de manera ordenada, podemos decir que ubiquémonos en el año entre el 40 y el 45, digamos que por el oriente, cuando se construyó el barrio modelo, que hoy más agrandado, digámoslo así, lo denominamos barrio Altico. Observemos las calles y las carreras, son de paramento de 27 metros. Todas tienen capacidad para tener separador central y 2 calzadas, 2 avenidas. La calle Quinta, la calle Cuarta, la calle Sexta, la Séptima, la Octava y la Novena. Y lo mismo la carrera 12, 13, 14 y 15. En esa época, Edgar, no había más de 100 carros en Neiva. Sin embargo, mire usted, ¿no? Claro. Entonces dice uno, ¿pero por qué? Bueno, entonces, y en esa época no se hablaba mucho de planificación, ni de la competitividad, de todo el lenguaraje que hay. Ni del POT, no, nada. Nada de eso. Simplemente había visión y compromiso. Y sobre todo había el concepto de habitabilidad, Edgar, que eso se ha perdido. Usted cuando hable usted con los urbanistas de acá, y la palabra habitabilidad, yo creo que sí, dejemos la ventanita de que la usa uno que otro, pero la habitabilidad no. Entonces aquí es fácil que usted le diga a alguien, es que si hacemos el Parque Isla, aumentamos el número de metros cuadrados verdes y el indicador lo mejoramos. Entonces yo les pregunto, sí, está bien, pero la habitabilidad no es eso. La habitabilidad es que una mamá pueda llevar a su niño al jardín infantil ahí a la cuadra o a la cuadra y media, y que pueda ir a la proveedora a la media cuadra, y que pueda todo ahí en su barrio caminando. Eso es habitabilidad. Si usted hace un parque por allá en los extramuros de la ciudad muy grande y lo suma a los cuadros, a las estadísticas, pues eso no quiere decir que cada huilense mejoró la habitabilidad. No, señor, estamos hablando de 2 cosas distintas. Entonces, lo que nos pasa porque se degradó la política, porque se corrompió la política, porque la elección de alcaldes complicó las cosas. ¿Por qué nos hemos degradado a nivel de ciudad? Yo creo que es que
yo digo que el hombre ha sido igual. Y hace poco hablábamos de esa frase de que Caín mató a Abel. Fíjese usted que Caín mató a Abel. Y después el que dicen que hizo todo se puso furioso porque dijo, esta gente hecha a semejanza mía y sin embargo no sirve, voy a mandarles el diluvio. ¿Sí? Entonces fíjese usted cuánto hace. ¿Qué pasa ahora? Que con esa capacidad que tenemos de tomar fotos, ¿no? Con los teléfonos celulares y todos los aparatos, las grabaciones, es decir, hoy se facilita más que el que quiera contar, el que quiera denunciar, por la razón que sea, o porque es bien ciudadano, o porque está bravo porque no le dieron la platica. De todas maneras se saben las cosas, y yo creo que en mucho es eso. Ahora, lo otro es que efectivamente con la tecnología de ahora, que a diferencia de la anterior, es una tecnología que es increíble cómo multiplica el valor de las cosas, Edgar. De pronto la tecnología anterior aumentaba el valor, pero no tanto como ahora. Es que usted consigue ahorita acrecentar el valor gracias a la tecnología, es decir, el producto en materiales puede costar 1 centavo, y si usted crea valor 99 centavos y vende en 100 centavos el producto. Pero para hacerlo realmente no gasta más de 1 centavo. Entonces hay unos procesos de generación de valor extraordinarios que hace que se mueva mucho dinero. Entonces tenemos una sociedad en que el señor Ardila Lule es rico, es trabajador, planea negocios a 20, a 30, a 40 años, pero el más rico de todos es el que se dedica a la especulación, el que se dedica al negocio bancario, con perdón pues de la actividad bancaria. Sí. Entonces tenemos una composición, una organización de la sociedad que hace que el valor se genere en unos sectores que están alejados y concentrados en unos pocos. Y eso afecta necesariamente el resto de la economía. Entonces, hoy decimos que la corrupción nos hundió. Pues yo no que quiero decir que no y que nos luchemos contra eso. Lo que yo digo es que ahora se sabe más que antes. Esa es una de las opiniones mías, porque acuérdese el comentario de Bolívar y Santander cuando jugaban el juego de póker, que Santander creía que le ganó a Bolívar, ya se habían salido del juego los dos generales, eran 4, quedaron Santander y Bolívar. Bolívar, como era pues lógico, le hizo creer a Santander que no tenía el juego muy fuerte, sino que estaba cañando. Santander cayó en la trampa y triplicó la apuesta y después volvió y la duplicó. Bueno, mejor dicho, lo dejó limpio el general Bolívar porque tenía mejor juego Bolívar. Y cuando Santander furioso, pues quedó así estupefacto, entonces Bolívar se acercó a coger con la mano, abrazando sobre la mesa las fichas que representaban pues la apuesta, y las acercó hacia sí mismo, hacia Bolívar, pero antes le dijo a Santander, siempre fue que le quedó platica del empréstito. Y entonces casi lo mata Santander. Claro. Intervinieron los otros dos. Entonces, Edgar, pues eso de la corrupción es el comportamiento humano. Yo por eso digo, nuestro problema como sociedad no es la corrupción, es la impunidad. Porque corrupción es la oportunidad, se dice, hacia el ladrón. Eso es el comportamiento humano y eso nadie lo puede, digamos, controlar absolutamente. La impunidad. A papaya servida. Eso. La impunidad, en cambio, es la capacidad de la sociedad de castigar el que la lleva. Y en eso tampoco estamos. Nosotros no queremos prepararnos para castigar, sino deje así. Entonces, para mí lo grave es la impunidad. Estamos hablando con Carlos Francisco Falla, fue alcalde de la ciudad de Neiva, fue secretario de Educación, ¿en qué gobierno? ¿En el mismo? De Héctor Polanía. De Héctor Polanía. Sí. ¿Y ha sido profesor universitario? Sí, señor. Y ha sido... Yo fui fundador con Rocha y con Roque González y otros ilustres compañeros de Itusco. Que fue posteriormente Universidad Surcolombiana. Digámoslo así, en términos de ahorita, la incubadora de la universidad que hay ahora fue Itusco. Nos quedan temas para seguir hablando con él en unos instantes. Carlos Francisco Falla es nuestro invitado esta tarde. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambuco y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes.
porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate del Huila. Un mensaje del sistema AS. Carlos Francisco Falla, ¿en qué momento fue secretario de Educación y cómo fue esa secretaría suya? Con un personaje como Polanía Sánchez, que era de mucho carácter y creo que de lo mejor que hemos tenido, ¿cierto? Pues sí, es decir, yo como aprendí a apreciarlo y a quererlo, digamos que doy mi opinión, pero advirtiendo ya ese sentimiento de solidaridad con él, ¿no? Efectivamente, siendo él famoso por ser godo, como le decían en esa época, godo malo, cuando suene a pleonasmo, ¿no? Eso. Pero, y yo liberal, pero lo fuimos muy bien por una simple razón, Edgar, porque yo siempre he actuado diciéndole a mi jefe o a mis compañeros de trabajo qué pienso y qué voy a hacer y consultándole, claro, lo consulto. Y entonces todo era consultado con el gobernador en la época. Y él había expulsado del magisterio sin poder hacerlo legalmente porque hay un escalafón. Entonces para usted suspender, suprimir a un profesor, primero tienen que sacarlo del escalafón. Y para sacarlo es un proceso. Y además lo que el comportamiento de los profesores no daba para sacarlos del escalafón. Entonces efectivamente me nombró. Alguien se lo recomendó a él. Yo creo que fue Colacho Manrique, que era el secretario de gobierno. Yo estaba en el INEM, porque yo fui también fundador del INEM en compañía de otras personas, claro. Y me nombró, porque le dijeron, vea, deje la peleadera con los maestros, el que le puede arreglar eso es Carlos Francisco. No, hombre, él es amigo de los profesores. Bueno, entonces me nombró. Y efectivamente hubo una especie de tregua con la Asociación de Institutores Huilenses que ya existía. Estaba el Mono Tobar, que era el presidente, el que fue senador, era secretario de la DI, Duzán, él era, y otros, ¿no? Y efectivamente fui secretario y prácticamente se hizo una tregua y no hubo peloteras más con el gobierno. Gente y sí, fíjese usted que yo logré que Pola accediera a eso. Aceptara que había que reintegrarlos y sí. ¿Pola era una especie de capataz o era un hombre con el que se podía hablar y zanjar diferencia fácil? Pues fíjese usted que yo con él pude hablar y sabiendo que yo era liberal y que él, por ejemplo, inicialmente me dijo, el día que me nombró, me dijo, es que estoy firmando el decreto de nombramiento, usted como secretario de Educación. Le dije, bueno, sí, muchas gracias, no sé quién me recomendó, muchas gracias, pero yo le comunico pronto si acepto o no acepto, ahora no, voy a consultar eso con los jefes liberales y con algunos amigos conservadores también, porque siendo yo liberal, pues yo tengo amigos conservadores, pero usted no tiene nada que consultarle a ellos, no sé qué, sí sé cuándo. Le dije, pues es que si no consulto, no me posesiono. Usted verá, gobernador. Me dijo, bueno, sí, ¿cuántos días? Dije, no, yo creo que 48 horas, localizarlo. Así fue, pero él no le gustó. Entre los que le consulté fue a la DI. Fui a la asociación y les dije, bueno, me acaban de nombrar, yo necesito que ustedes me apoyen, pues no es que salgan a apoyarme, porque pues no, yo entiendo la situación, pero por favor, colabórenme. Dijeron, no, es que en usted creemos. Yo era profesor de Itusco, y usted deberá pues recordar, o si usted no estuvo en esos días acá, Edgar, Itusco comenzó con la mayor clientela, eran los profesores del magisterio, que eran los que entraron a estudiar, todas las carreras que se organizaron fue en torno a ellos. Por eso, digamos, el 80%, 85% de los estudiantes eran profesores del magisterio. Un porcentaje menor eran otros tipos de personas. Entonces, yo era profesor de ellos, allá en Itusco, amigos. Entonces, claro, eso fue facilitaba las cosas. No, totalmente. Sí, entonces, ya que nos metimos con el tema de la educación, ¿cómo evalúa usted al huilense de hoy? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué somos los huilenses por estos tiempos?
Pues mire, Edgar, yo le digo una cosa, nosotros tenemos son excepciones, casos para mostrar excepciones. Entonces yo siempre, cuando hay varios, me gusta mucho decir Reinaldo Matiz. Imagínese que hace más de 100 años el tipo era políglota. Entonces usted dice, ¿cómo hizo un niño de Villavieja, de familia humilde, del campo, tomar la decisión de que voy a aprender idiomas y voy a esto, voy a lo otro? Y lo hizo. Entonces ese es un ejemplo para mí mayúsculo y lo tenemos acá, nuestro. El Opita sigue siendo lastimosamente dormido, no ha habido un proceso de transformarle su manera de pensar y de ser. Hay cosas que sabiéndolas la gente no escruta, no discierne, se mete. Por ejemplo, ayer o antier que me encontré en el debate de los rectores, de los aspirantes, le dije, Jorgito Montenegro, el de cafeteros, ¿cuándo es que usted me va a hacer caso y reconoce que la actividad caficultora, pues los cafeteros están empobreciéndose y a punta de titulares y cosas? ¿Para qué? ¿Cómo hace usted para ganar plata? En primer lugar, en un cultivo de media hectárea o 1 hectárea, y en segundo lugar, en tierras dependientes, diga usted, de 22, 23 grados. ¿Usted cómo hace para tener un cultivo rentable? ¿Cómo hace para competir con la caficultura del eje del cafetero de Colombia, en donde las pendientes son de 10 grados, 11 grados, 12 grados? Pues por eso allá los cultivos son rentables y nosotros no. Entonces, ¿por qué no le jalamos al aguado a Jorge? Jalémosle al aguado, que es 5 veces más productiva que... Y yo creo que los suelos del Huila están más acondicionados a producir guadua. Ustedes tienen en Cenicafé, allá en Caldas, un centro de investigación, ustedes saben eso, jálenle. Sí, pero es que estatutariamente no podemos, pues cambie los estatutos. Pero la conveniencia de la gente, ¿qué va a hacer con las 50.000 o 60.000 familias empobreciéndose? Pues yo soy así, es decir, ¿usted para qué se puso a decirle que no? Pues ¿qué hago? Me encuentro a Jorge Montenegro ahí, pues yo le digo. Entonces, ¿y a quién otro le ha dicho alguna cosa grave por estos días? Para que reaccione, ¿grave? No grave, sino para estremecerlo. Sí. No. Por ejemplo, yo le quiero preguntar qué piensa de la terna para la rectoría de la Universidad Subcolombiana. Pues mire, yo acepto que estando las condiciones como están, esas 3 personas que están jugando las reglas de juego. Entonces, naturalmente, como la crisis es más allá, es porque no se cambian las reglas de juego. Entonces, claro, ayer en el tema se habló de educación, de la universidad, del papel, pero no, el tema son 3 personas que cumplieron unas reglas de juego y habían como 10, quedaron los 3, y ahora entre los 3 deben elegir. Entonces, en el fondo ya todo el mundo sabe, pero pues yo no lo dije ayer porque ¿para qué? Ayer, ¿sabe qué dije? Ayer me dieron la palabra, me hicieron el favor de darme la palabra Ariel Rincón. Entonces, yo le dije, yo quiero decir esto, hay mucho comentario que la universidad es un gueto, es esto, es lo otro, y puede haber mucho de razón, pero también la clase empresarial del Huila, ¿qué es lo que pasa? Que ha logrado, digamos, desarrollar una actividad como la piscícola, que debe llamarse esa acuícola. Y tan importante es la actividad piscícola, pero la Universidad Subcolombiana le tocó cerrar o congelar el programa de acuacultura, porque no encontraban trabajo los muchachos. Entonces, puede ser mal diseñado el programa, puede ser alejamiento de los empresarios piscícolas, alguna cosa hay, pero yo no entiendo lógico que si es tan importante la acuicultura o la piscicultura en el Huila, no haya un programa de piscicultura, o mejor dicho, se intentó y ya no lo hay. Entonces ahí les dejo eso, no, señores aspirantes a la rectoría, para que ya contesten la fórmula, ¿no? Yo sé que la fórmula no es tan fácil, pero ese es el punto de discusión que dejo. Ahora, pero ya hablando de ese tema, yo les digo una cosa, Edgar, es que el problema, o la génesis de la problemática es las reglas de juego para seleccionar el rector. Someten a un desgaste electorero al que quiera, cuando, en mi opinión, deberíamos tener otro sistema de elegir rector.
No, todos hacen campaña, promesen igualito. Sí, Eso, sí. En la universidad, ¿cómo queremos que la universidad sea sinónimo de excelencia si la sometemos a un proceso que no en ninguna parte del mundo un rector se elige así? Entonces yo atribuyo a un expresidente colombiano que pasa por ser liberal, que se llama César Gaviria, que fue el que sembró la semillita en la ley 30 de la universidad, ese tema electorero, y entonces eso dañó. Es imposible, por ejemplo, que usted quiera nombrar unos decanos y quiera nombrar un rector y no haga una convocatoria pública internacional. De pronto hay alguien que en Alemania, en la India, en Japón, en Estados Unidos, en Bogotá, en Bucaramanga, que quiera venirse a Neiva a ofrecer su servicio. No, la han hecho las reglas de juego solo para escoger entre ellos. Entonces, es la reproducción si son virtudes, pues las virtudes, si son vicios, pues son los vicios. Entonces, no es una universidad que hoy en día que ya se está enjuiciando si realmente son universidades o pluriversidades, ¿sí? No uni, sino pluriversidad. Entonces, ¿dónde está esa apertura del conocimiento, digamos, científico? Entonces, sí, lástima, pero hablando del huilense, genéticamente somos enemigos de confederarnos, de ayudarnos, de unirnos. ¿Por eso han fracasado tantas empresas en el Huila? Sí, yo creo que el promedio es ese. Mire, cuando nosotros decimos que en el sur del Huila, ese fenómeno del café, de cómo se produce café, yo no me acuerdo el nombre de los 2 pueblitos o 3 pueblitos, cómo vino una colonización caldense a Bruselas o por allá en ese sector. Es Bruselas. Y mire lo que hay. Entonces, es que el Huila es esa cosa, pero cuando usted hace la disección, es decir, óigame, y los que había, los huilenses de antes, ¿por qué no hicieron? Tuvieron que venir de otra parte, ¿no? Entonces, y lo mismo nos pasa turísticamente, por ejemplo, hablando del desierto, que vino alguien y montó un hotel. Sí, claro. Claro, pero mire, Edgar, le voy a decir una cosa. Yo siempre invito a mis amigos, oiga, reconozcámonos. No nos dé pena decir que somos mediocres, digámoslo. Pero por lo menos vamos a mejorar, vamos a ver cómo hacemos para salir de esto. Entonces, explíquenme ustedes si los profesores, para entrar a ganarse un puesto por allá, compran los exámenes. Y le digo yo a José Luis Castellanos, mire aquí me dieron el cuestionario ya respondido, porque lo vendían con la respuesta. Y entonces José Luis me dice, sí, mire, yo también lo tengo, a mí me lo mandaron también. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? Suspendan el examen. Los profesores hacen trampa, entonces, ¿cómo es eso? Entonces, el problema es de la sociedad. Nosotros hablamos de la corrupción y nos enfocamos en el consejo, en los políticos, ¿no? Es la sociedad la corrupta. Entonces, necesitamos reconocer qué es lo que está pasando y cómo vamos a solucionar. El problema nosotros tenemos ejemplos de industrialización y todo eso, pero estamos hablando del promedio, ¿no? Sí. El promedio de nosotros, mire, nosotros nos estamos rezagando, Edgar. Nosotros estamos cada vez, nos está alcanzando Guainía, Arauca, Vichada, Amazonas, no, están lejos todavía, pero cada vez la distancia es menor. En cambio, el Huila se está echando. ¿Falta de liderazgo o corrupción o nuestros gobernantes no son buenos? O... Falta de liderazgo, naturalmente. Naturalmente, falta de liderazgo. Unas familias que se apoderan de los gobiernos, del poder. Siempre necesitamos líderes. Lo que pasa es cuando el líder no es solidario con el prójimo, sino que solo se queda en el primer... Adam Smith dijo, el hombre por naturaleza tiene 2 ánimos de lucro, y usando la palabra lucro de acuerdo con el diccionario, no asimilando lucro a codicia o a saqueo. O a saqueo, sí. No. El lucro es cuando el niño llora, cuando lo cambian de ambiente y dice, ¿a dónde me mandaron? Eso, tengo que respirar, ¿esto qué es? ¿No? Me quemo. Bueno, eso es un interés de la persona. Entonces, que hay 2 niveles de lucro, decía. El lucro en que usted va y gana algo, donde produce algo y gana, pero el otro es en que usted hace algo sin esperar nada a cambio,
como por ejemplo los voluntarios de la defensa civil. Eso es un típico en nuestros días. Los voluntarios que están ahí porque les gusta, porque es que la gente, es que es natural y consubstancial en el ser humano ayudarle al prójimo. Eso lo dictaminó Adam Smith cuando era profesor de moral. Es que Adam Smith fue muy famoso porque era profesor de moral. Y él escribió la teoría de los sentimientos morales, y ahí fue cuando usó la expresión la mano invisible, pero no como la tergiversaron los neoliberales hoy en día. Usted lee la fuente y ve clarito qué quería decir Adam Smith cuando habló de eso. Y ligado, él decía, el hombre tiene las dos, es consubstancial ambos tipos de lucro, el de ayudarle a la gente sin esperar nada a cambio, por la razón que sea. ¿Usted tiene una asesoría en la alcaldía de Neiva con qué objeto? De ampliar la participación ciudadana, pero eso va digámoslo así, al centro de la transformación de las costumbres y los comportamientos, y eso sí es lo más complicado. ¿Cuánto lleva ahí? Desde que ¿Llegó Lara? Desde que llegó Lara, él cada año me ha ordenado que me hagan el contrato. ¿Y cómo es el balance suyo sobre eso? El balance mío es que yo me siento satisfecho de lo que me toca hacer, y está explicado y está conversado y todo el mundo pues que sí, tal, pero... ¿El resultado? Uno quisiera más rápido. Por ejemplo, usted encuentra, por ejemplo, estamos hablando de un programa de Findeter que va a hacer entrega ahora en el 4 de septiembre, pero si usted entra a la página del municipio, usted no encuentra de Findeter nada en la página del municipio. Este es un proceso que lleva ya sus meses, y entonces periódicamente Findeter presenta eso que llaman entregables, ¿no? Eso es para que se publique y que la gente opine y se meta y diga, y bueno, pues usted no encuentra. Entonces yo no he podido que los señores, cuando reciban esos informes, los publiquen en la web a disposición del público, de la ciudadanía. Por ejemplo, eso, Edgar. Claro que usted va y entra y el secretario dice que sí, que claro, que le va a decir allá, pero pasan los días y bueno, pero ¿por qué no está publicado? Por eso tienen que publicarlo. Cosas de esas, ¿sí? Es bien difícil cuando usted le dice, no, es que, o esto, por ejemplo, en la ley del POT, a uno le dice, no, pero si es que el POT está vigente, porque la misma ley dice, sí, la ley dice que cuando se vencen los 12 años y el municipio no expide el otro, pues es que sería la debacle que dijera que se separó la ciudad. La ciudad es como un organismo en crecimiento, la ciudad hay que ordenarla. Entonces, pero explíqueme una cosa, a un niño de 12 años, a los 12 años, ¿usted cómo hace para decir que no creció, que el pantalón, el zapato hay que comprárselo más grande? ¿Usted cómo hace para decir que lo sigue manejando con la misma norma? Entonces, pero se fijan en que dice la norma, ¿no? Dice, sigue vigente, en caso pues de que el mismo legislador dijo, en caso de que algún municipio, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, sigue vigente, pero el espíritu de la ley no quiere decir... Que resuelva rápido eso. Sí. Compre ropita rápido. Urge. Sí. Pero atrasito de donde dice eso, dice, y siempre con el concepto del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. Entonces, pregunte usted si ha existido en Neiva alguna vez ese Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. Eso sí no lo leen. Entonces, no sé, yo digo una cosa, allá en el municipio les digo, es que a ustedes les da miedo la democracia. Cuando la gente participa, creen que es una jartera esa vaina. No, señor, el ciudadano y la participación ciudadana. Entonces yo soy la voz del ciudadano, allá pues con los secretarios y con los directores, procurando pues que ellos cambien ese comportamiento que tienen, ¿no?, frente a la participación ciudadana. Pero se ha progresado. Si usted entra a la página web, encuentra un poconón de cosas, pero pues nos falta mucho. Sí, hemos hablado de la vida, pero profundicemos y filosofemos un poquito más sobre el tema. ¿Qué es la vida a estos 70 años que usted tiene
si pudiera retroceder a los 20, a los 30 años, ¿qué haría y qué no haría? No, es que le digo una cosa, Edgar, realmente yo nunca compartí la idea de que uno tiene que tener un proyecto de vida, en el sentido en que se lo enseñan. Yo siempre he dicho es que lo que pasa es que uno tiene que amar la vida como le llegue, es decir, es que hay muchas situaciones que a uno le toca enfrentarlas como le llegaron, y entonces es aprender a querer lo que a uno le toca hacer. Por ejemplo, el caso de mi mamá, que está paralizada, el cerebro no le funciona y por eso sus funciones orgánicas, bueno, ¿qué hice yo? Y yo he tenido, por ejemplo, parentela que me dice, ¿y por qué no la pone en una casa de geriátrica o de los viejitos? Entonces yo les contesto, es que ella ya la tengo en una casa de viejitos. Tengo una pieza para rentar, estoy estudiando las solicitudes, está mi mamá y estoy yo. Y entonces así he logrado, digamos, neutralizar las buenas intenciones de mis parentelas, ¿no? Porque me ven a mí, digamos, limitando, que oiga, que vamos a Rivera Las Termales, que vamos a Betania, tal cosa. No, porque la cuidadora tiene que irse 3 horas antes, porque a su vez tiene un lío allá en la casa, porque todo el mundo tiene sus emergencias, sus cosas. Entonces, y su vida. Entonces, mire, por ejemplo, yo cuando me dicen que a las 7 de la mañana no voy. A las 7 de la mañana no voy. Entonces, ¿a qué horas puede? 9:30 en adelante. ¿Y por qué? ¿Que a usted no le gusta madrugar? Yo le dije, no deduzca eso, es que esa es una hora en que la cuidadora de noches se va y llega la otra, y a veces la que se va a las 5:30 de la mañana, porque a su vez ella tiene un problema con los niños de ella, y la otra no me llega tarde. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que estar ahí supliendo eso. Entonces, hermano, yo no me comprometo. Y como yo he sido ahora un viejito digital, Edgar, usted ve que yo, por ejemplo, no tengo papeles. Y si voy a anotar algo, yo salgo en mi celular y anoto ahí en la libreta de apuntes. Y uso las alarmas para que me recuerden que a las 11 de la mañana tienen que ir a la emisora donde Edgar, ¿sí? Sí. Y no uso papeles, por ejemplo. Entonces, otras personas que tienen 30 años, 40, 50 años, vamos a hacer una reunión y todo es con la agenda. Y todos anotando. Yo estoy aquí, pero por mostrarle el lapicero. No. Pero yo no estoy. Sí, ¿no? Óigame, le quiero preguntar finalmente sobre la muerte. ¿Usted qué piensa de la muerte de Carlos Francisco Falla? Es un tránsito. Yo no le tengo, ya lo experimenté cuando me dio el infarto, hace ya como 12 años. El sentimiento de morir, yo lo que no quiero es morir con dolor, ojalá, porque yo soy muy flojo para el dolor. Yo creo que no tengo umbral, simplemente no tengo el umbral. Usted nomás... Generalmente los hombres lo tenemos casi que a la altura del tobillo. Sí, eso no. Entonces, como murió mi hermana, por ejemplo, una delicia. Pero no, la muerte, yo estoy satisfecho ya de todo, estoy listo, ¿no? Lo único que le pido a la vida es, oiga, lleven, pero repentinamente. No me haga sufrir. No me ponga con dolores y con cosas. Y fuera de los dolores de uno, es los dolores de alguien lo va a cuidar a uno. Bien cuidado, mal cuidado, pero alguien. Entonces, se muere uno ya, hasta luego. Entonces, yo tengo ya autorizado por notaría, por ejemplo, que si llego a estar como el caso de mi mamá, no, a mí me hacen algún procedimiento para que me duerman y me despachen, sí, porque no hay derecho a eso. Yo digo que en eso la civilización no nos ha ayudado mucho y seguramente la religión ha sido causa de eso. ¿Y se va uno después de muerto a dónde? ¿O no se va a ninguna parte? No, yo sí creo que uno va a alguna parte, pero pues como ente, como somos aquí, es posible que también haya una transformación. Sí. Ahora, asusta? Mire, le voy a contar esto. Sí. Yo desde chiquito he sido muy preguntón. Entonces aquí al Salesiano llegó un cura que se llamaba Padre Andrés Rosa, conocido de muchos. Y siendo yo chiquito ahí estudiando en primaria, le dije yo al padre que ¿cómo creía uno en eso? En Dios y en todo lo que decían. Entonces me dijo, vea, mijo, le voy a decir una cosa.
Es mejor creer, porque si usted cree, tiene muchas posibilidades de que vaya para el cielo. Pero si usted no cree y esa vaina existe, usted se va para el infierno. Entonces usted evite simplemente irse para el infierno, porque qué tal que sea verdad. Entonces, pues, es mejor que crea. Entonces, fíjese, usted era psicólogo, el padre Andrés. Con usted podríamos quedarnos hablando una mañana entera o un día entero. Carlos Francisco Falla, muchas gracias. Es un honor para mí su presencia aquí en estos micrófonos y le deseo lo mejor en sus otros 50 años. Bueno, Edgar, yo creo que usted exagera, usted es amable, bondadoso, y yo no veo que sea tanto, sino que apenas yo hago lo que creo que sea lo correcto hacer en cuanto sea más difícil. Y les deseo muchos éxitos en su esfuerzo que está haciendo, en el ejemplo que le está dando a sus compañeros periodistas y también dentro de los empresarios. Eso que usted está haciendo es también digno de tenerse en cuenta. Muchas gracias. Carlos Francisco Falla, muchas gracias, y a los oyentes muy amables. Seguimos sintonizados. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.